Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 16 de agosto, en la 19ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Celebramos a San Esteban de Hungría, un rey de Hungría que promovió la prosperidad y la cultura. Siglo X. Muy bien, vamos a nuestra primera lectura y tenemos la lectura del libro de Josué. Bueno, entonces, hemos dejado ya el libro del Pentateuco, que son los 5 libros que constituyen la ley de los judíos, ¿no? El Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y estamos en el libro de Josué, quien es el sucesor de Moisés. Muy bien, nos dice entonces el libro de Josué. En aquellos días hablaba Josué al pueblo diciendo: Pues bien, teman al Señor, sírvanle con toda sinceridad, quiten de en medio los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Bueno, hay que recordar que eh, cuando Dios llamó a Abraham, que eh, habitaba en Caldea, ¿no? Ellos todavía adoraban a otros dioses, ¿no? Dioses diferentes, o ídolos, que son dioses falsos. Él lo llamó precisamente para que él le obedeciera y confiara en él como su Dios. Lo mismo en Egipto, cuando los israelitas bajaron, ¿no?, con Jacob a Egipto y estuvieron sirviendo a los judíos por 430 años. También ellos se influenciaron de los ídolos y de los dioses falsos de Egipto, ¿no? Y empezaron a adorarlo. No todos, pero sí una gran cantidad del pueblo de Israel. Y esto es lo que les dice aquí Josué, que deben dejar eso atrás. Pero si les resulta duro servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan, que yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces les propone esta disyuntiva, ¿no? O continuar adorando dioses falsos, o adorar y servir al Señor, Dios. El pueblo respondió: Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar entre todos los pueblos por los que atravesamos. Bueno, aquí reconocen todo eso, ¿no? Además, el Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país, cuando entraron a la tierra de Canaán, la tierra prometida, ¿no? Estaba habitada por otros pueblos. Y el Señor los expulsó. Bueno, aquí también reconocen eso. También nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. O sea, aquí afirman por servir a Dios.
Y Josué dijo al pueblo, no lograrán servir al Señor porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará sus delitos ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él también se volverá contra ustedes y después de haberles hecho tanto bien, los maltratará y los aniquilará. Bueno, aquí habría que entender que el castigo sí es precisamente dejarlos, ¿no? Digamos, ya no protegerlos. Y por eso muchos pueblos los maltratarán, ¿no? O sea, permitir que los pueblos a los que inicialmente había vencido, ahora los van a vencer a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, han sido infieles a Dios que les hizo tanto bien. El pueblo respondió, no, nosotros serviremos al Señor. Josué insistió, ustedes son testigos contra ustedes mismos, que han elegido al Señor para servirle. Bueno, aquí es interesante observar en el texto que insiste Josué, ¿no? Insiste para que refuercen y enfaticen el hecho de que están respondiendo a favor de servir al Señor, Dios. Respondieron, testigos somos. Entonces quiten de en medio los dioses extranjeros que conservan e inclinen su corazón hacia el Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió, al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz. Aquel día Josué selló una alianza con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquén. Bueno, selló una alianza, es la renovación de la alianza, ¿no? Sí. O sea, en cada momento histórico es necesario volver y renovar la alianza, ¿no? Porque ya se hizo en el monte Sinaí y los patriarcas antiguos desde Abraham hacían, ¿no? Renovación eh, del pacto, de la alianza, ¿no? El testamento hecho con Dios. José escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Cogió una gran piedra y la erigió allí, bajo la encina que hay en el santuario del Señor. Bueno, esto era costumbre de muchos pueblos, ¿no? Especialmente semitas, que establecían allí una, una piedra o una estela se llamaba, ¿no? Que han sido encontradas numerosas en varios lugares y en los que se escribe, ¿no? Se escribe eh, lo que pactaron, ¿no? Y el compromiso, por ejemplo, que hacen aquí los israelitas, ¿no? De servir al Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, miren esta piedra, será testigo contra nosotros, porque ha oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Ella será testigo contra ustedes para que no puedan renegar de su Dios. Bueno, lastimosamente, como sabemos, el pueblo renegará, ¿no? Renegará como lo hizo cada momento en el que estuvieron eh, temerosos o tuvieron dudas, buscaron otros dioses, fueron infieles, ¿no? Y así eh, lo harán, ¿no? Y por eso serán exiliados, ¿no? Deportados para servir a otros imperios. Luego Josué despidió al pueblo, cada cual a su heredad. Y después de todo esto,
murió José, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Bueno, entonces ya termina aquí Josué y vendrán otros jueces, ¿no? Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 15, cuyo responso es: Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bueno, este es un himno, ¿no?, que se canta en las fiestas y especialmente en el templo. Es un himno en el que se, se alaba, ¿no?, y se da gracias por todo lo que ha hecho el Señor Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento, y se pide la protección. Bueno, nos dice el salmista: Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y copa de mi suerte está en su mano. Y mi copa, mi suerte está en tu mano. Bueno, esto es lo que decían también los israelitas, ¿no? O sea, aquí el salmista se apropia de la declaración que hicieron los israelitas cuando se les preguntó, ¿no?, ¿a quién querían servir? Él es el lote de mi heredad. Y continúa: Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Bueno, y aquí viene una parte importante. Precisamente, esta estrofa del Salmo es la que cita San Pedro, ¿no?, el día de Pentecostés, refiriéndose al rey David, que obviamente sabían que había muerto y estaba ahí el sepulcro de él, ¿no?, la ciudad de David. Pero lo dice con referencia real a Cristo. O sea que este salmo es mesiánico. Con él a mi derecha no vacilaré. Y continúa: me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Muy bien. Y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Mateo, que hemos venido leyendo en este tiempo ordinario del ciclo C. Capítulo 19, versículos del 13 al 15, y tenemos el título temático: No impidan a los niños acercarse a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Bueno, otro pasaje en el que Jesucristo está con los niños, ¿no? Habíamos visto en el capítulo 18 también, ¿no?, otro pasaje con los niños. Bueno, hay que recordar que los niños eh, no tenían valor en la época o en la cultura judía, ¿no? Y aquí vemos al Señor diciendo, como en el título temático, ¿no?, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y los fariseos estaban seguros, ¿no?, de que ellos eran. Y es todo lo contrario. Bueno, o sea, hay que hacerse como niños, ¿no?, como decía en el capítulo 18. Nos dice entonces San Mateo: en aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase. Bueno, aquí hay que recordar también algo importante, que es
cultural, ¿no? Uno podría imaginarse aquí, las madres eran las que llevaban a sus hijos a que el rabí, ¿no? O los maestros impusieran las manos sobre sus hijos. Entonces, aquí podríamos tener una gran cantidad de madres, ¿no? De mamás con sus hijos pequeños, ¿no? Niños, y presentándoselos al Señor Jesús para que les imponga las manos y ore sobre ellos, ¿no? Era una costumbre judía, semita. Bueno, ¿qué pasa ante esto? Como en el capítulo 18 también, ¿no? Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Entonces debieron quedar impresionados ante esto. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Sencillos, creen, ¿sí? No piden nada, agradecen cuanto se les da, tienen una confianza absoluta en sus padres. Les impuso las manos y se marchó de allí. Bueno, hay algunas tradiciones en las que se dice que estos niños pudieron haber sido grandes creyentes, ¿no? Cristianos luego, porque por nada él les impuso las manos y oró sobre ellos, ¿no? Posiblemente San Ignacio de Antioquía, San Clemente, ¿no? Eh, y muchos otros padres de la iglesia. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.